Comenzamos una nueva entrevista para 5 en 10. Esto es LS Clipping, que se puede ver los domingos a las 20 horas en nuestro canal de YouTube LS Clipping y en todas nuestras redes sociales. En esta oportunidad vamos a estar con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el señor Julio Piumato. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto recibirlos y bueno, un gusto tener esta conversación, ¿no? Agradable. Acá estamos tempranito. Julio llega temprano a su oficina cada día y empezamos con la primera pregunta, ¿te parece bien? Sí, por supuesto. La primera pregunta siempre está relacionada a que la gente los conozca, a cada uno. Por eso sabemos quién sos y tu lucha como secretario general, pero en realidad, ¿quién es Julio Piumato? Bueno, es difícil ser autorreferencial, ¿no? Yo soy nacido en Buenos Aires, porteño, en el barrio, nací en Parque Patricio, viví hasta los 18 años en el barrio de San Cristóbal. Después viví en Barrio Norte con mis padres, después viví en Almagro y bueno, estudié en el Mariano Acosta, la escuela primaria, hice jardín de infantes en el Instituto Barraconi, el secundario lo hice en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y después, bueno, estudié y me recibí de abogado en UBA Derecho, ¿no? La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entré a trabajar en tribunales muy joven, fui delegado, abracé, digamos, la vocación sindical, ¿no? Desde muy chico, y bueno, después con la dictadura del 76 fui secuestrado en junio del 76, una represión que se desencadenó sobre todo, como vivimos todos los gremios, ¿no? Después del golpe militar, y permanecí detenido 6 años y 8 meses, salí en libertad el 24 de diciembre del 82, tuve que luchar por la recuperación en tribunales, bueno, una vez vuelto a la democracia, ¿no? Obviamente, y una vez que conseguí volver a tribunales, retomé mi actividad sindical, que era mi vocación, ¿no? En el año 90 fui elegido secretario general de nuestro gremio y bueno, ahí las compañeras y compañeros de todo el país me han ratificado el mandato. Desde 2004 soy secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En los últimos 4 años, con la reforma del estatuto, compartimos con una compañera de nuestro gremio, Maya Volkovitsky, todas las secretarías tienen un compañero y una compañera, ¿no? Participación de las mujeres en la CGT. Y bueno, y estamos enfrentando esta realidad tan dura que tenemos hoy, y con una vocación muy grande, ¿viste? Hacia todo lo que es ir más allá de la lucha sindical, ¿no? Porque si algo tiene en la Argentina el paso de Perón por la vida nacional, es que colocó a los trabajadores organizados en un rol de participación plena en la vida política del país, ¿no? Así nosotros creamos un centro de estudios estratégicos sudamericanos donde tratamos los temas de la geopolítica mundial. Perón decía que si no conocemos, si vemos la realidad con ojos de provincia, y no era despectivo hacia las provincias, sino que había que mirar el mundo y desde el mundo comprender a la Argentina y el interés de los argentinos. Y bueno, amamos todo eso y creo que esto le da una calidad a los cuadros sindicales en la Argentina que no hay en otro lugar del mundo, ¿no? Lo que es el movimiento sindical argentino es ejemplo porque tiene una integralidad. Nosotros nos ha pasado en reuniones en otras latitudes donde todo se sorprende, no por estas temáticas que se usan, o hay pensadores en todos lados, pero se sorprenden que los que representan estas ideas en la Argentina sean hombres y mujeres del movimiento sindical, ¿no? Así que para nosotros es importante, más en estas cosas que estamos viviendo hoy, hacer valer esos pensamientos
pensamiento, ¿no? Esa integralidad del pensamiento que es profundamente cristiano. Nosotros hemos tenido la suerte de tener un Papa argentino, a pesar que muchos compatriotas no han valorado lo que ha significado el Papa Francisco, ¿no? Esa realidad en la Argentina que es, digamos, pelear por todas las cosas, ¿no? Y hemos perdido la oportunidad de sacar provecho como país a tener el hombre más importante del mundo, sea un hombre argentino preparado y alguien que le dio a la Iglesia Católica y a su papado, digamos, un tratamiento absolutamente revolucionario, ¿no? Así que yo digo que viendo la realidad tenemos que cuestionar los argentinos de haber tenido a Perón y haber tenido al Papa Francisco y hoy está donde estamos, nos tenemos que cuestionar bastante, ¿no? También tenemos Maradona, Messi y todo, pero Perón y Francisco han sido dos mentes preclaras y yo creo que esto implica que somos un país bendecido por Dios a pesar de este presente tan doloroso que tenemos. Bueno, Julio, para seguir en línea con lo que venís comentando, tu vida ligada al sindicalismo, me dijiste que arrancaste muy joven y demás. Hoy la verdad que la realidad de la sociedad es como que está, no sé si llamarle enemistada, Julio, con el sindicalismo, pero es como que uno transita las calles, como hacemos nosotros, que vamos mucho a entrevistar personalidades de la política y de otros tipos de ámbitos, y nos damos cuenta que en la calle como que se separó del sindicalismo, se separó del sindicato. Quizá pidiéndole más cosas a la CGT o acciones que no lleva a cabo o que tiene que llevar a cabo y que no. Qué mejor que nadie vos para hacerte esta consulta. ¿Por qué pensás que se crea, que se llega, ¿no?, a que la mayoría de la sociedad tiene esta pequeña pelea, estos tirones con la CGT? Mira, yo creo que esto está alimentado, ¿no? Digamos, para los que manejan los poderes concentrados, el mejor sindicato es el que no existe, ¿no? Y acá, en la Argentina, esos mismos sectores, así como John William Cook decía que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, sigue siendo el hecho maldito de los que quieren, digamos, hacer de la Argentina, digamos, una factoría, un coto de casa y no un lugar de realización integral de todos los que habitamos en esta tierra maravillosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen claro esos sectores que destruir al peronismo hay que destruir al movimiento obrero sindical. Y al movimiento obrero porque para avanzar sobre los derechos de los trabajadores tenés que avanzar sobre los sindicatos, ¿no? Entonces eso genera una campaña permanente. Yo te digo sinceramente, y cuando uno llega a reclamar a la CGT, se reclama a veces intencionalmente. Hace años que venimos diciendo que los medios de comunicación dicen, bueno, ¿por qué la CGT no para? Y cuando la CGT hace un paro, dice, ¿para qué sirven los paros? ¿O viste ese juego maquiavélico? Y aquel que no tiene una participación sindical, que es donde está precarizado, donde está esto, bueno, ve la realidad con los ojos muchas veces que hacen los medios de comunicación o hasta incluso las redes sociales. Yo creo que esto es muy injusto porque las organizaciones sindicales son las que mantienen la esperanza organizada, son las organizaciones de pueblo más perfectas que creó Perón y son los que mantienen la esperanza de una salida organizada, por eso la quieren destruir, ¿no? Vos fíjate que la misma campaña, cuando se critica a los dirigentes sindicales, los critican aquellos que quieren avanzar diciendo que no defienden a sus trabajadores, cuando el objetivo es que avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Si los dirigentes sindicales y los sindicatos no defendieran a los trabajadores, sería muy fácil haber generado una quita de derecho integral, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Argentina con este proyecto de reforma laboral, ¿no? Acá el problema de la Argentina, si se quiere, lo tiene la política, ¿no? La política ha abandonado su rol, Acá pasan cosas y no hay figura de la política que responda, ¿no? Y cuando la política desaparece, y bueno, la desesperación, y bueno, ¿qué hace la CGT? Como si la CGT tuviera la respuesta. Yo digo algo, y son cifras objetivas que demuestran la no responsabilidad
en el drama de los argentinos que tiene el movimiento obrero organizado. Fíjate vos que de la vuelta a la democracia ha disminuido brutalmente la participación de dirigentes sindicales en el Congreso de la Nación, ¿no? Y esa baja de la participación es inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza en Argentina. ¿Qué quiere decir? Que los que han tenido la responsabilidad de dirigir el país, desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso Nacional, evidentemente no han tenido la respuesta, aprovechando que no hay en esas cámaras los suficientes representantes sindicales para defender los derechos de los jubilados, los derechos de los trabajadores, aquellos que están en situación de precarización. Con los precarizados, vos ves muchos medios de comunicación que le echan la culpa a los sindicatos de la precarización en Argentina. No, la precarización tiene la culpa a los gobiernos y los empresarios que actúan en fraude de la ley. Prueba está que los gobiernos 2x3 hacen moratorias para que se hagan cargo y esos aportes que son salarios diferidos de los trabajadores no van a donde tendrían que ir, sino van a las arcas, bueno, de lo que hoy es el arca. Así que creo que hay una realidad bastante injusta, pero bueno, obviamente hay que batallarla. Vuelvo a repetir, el trabajo informal, ¿a quién perjudica? A los sindicatos lo perjudica, porque hay muchos trabajadores que no pueden estar sindicalizados porque están en la informalidad. Entonces, un sindicato con trabajadores formales, con más trabajadores formales, se fortalece. Un sindicato con más informalidad se debilita. Así que no son los dirigentes sindicales, son los gobiernos. Ha habido etapas en que los gobiernos o los ministerios de trabajo han invitado a los sindicatos a hacer el tema de la inspección laboral para descubrir a los trabajadores en negro, y ahí hubo resultados excelentes. Pero realmente no hay una política seria para eliminar la precarización laboral en Argentina, sino lo que pretenden no es blanquear a los trabajadores, sino quitar derechos. Con esta reforma, la síntesis creo que está clara. Quien hizo la reforma, uno de las columnas de la reforma, un laboralista del sector empresario, que es Julián de Diego, cuando le preguntaron, dijo, esto no va a generar empleo. Y sin embargo, vos ves a todos los comunicadores del poder, de los medios de comunicación, que están diciendo que esta reforma se hace para que haya más empleo en la Argentina. Así que es el doble juego de la mentira, de la desinformación, de la fake news, para confundir a la gente. Y lo que tenemos que tener, que donde está la gran falencia, es en la política, porque la gente no ve una expectativa y una salida para salir adelante. Y termina comprando, el Papa Francisco habló del flautista de Hamelin, ¿viste? Y terminan comprando ilusiones, que después el futuro va a ser. Si vos le preguntás a mucha gente que no sabe, dice, sí, hay que hacer una reforma laboral, porque es el mensajito que va, pero no se da cuenta que esa reforma laboral a los que tienen problemas no se lo va a solucionar, y a los que tienen un salario digno o un trabajo digno se lo van a precarizar. Así que, y a los empresarios se les vende de esa forma. A los empresarios se les vende diciendo, como no bajan los impuestos, como no, el esquilme, que es el costo financiero, como han abierto la importación para que nadie pueda vender, la concesión que le hace, le quitamos derecho a los trabajadores para que puedan ganar un poco más a costa de la realidad de los trabajadores. Y esto es absolutamente falaz, porque esos empresarios se olvidan que detrás de un trabajador no hay solo un costo laboral, sino hay un consumidor. Y si no hay trabajadores con buenos salarios, nadie va a poder vender sus cosas. Entonces, este centrífugo de desaparición de empresas, donde los empresarios empiezan a importar para tener pingo de ganancias, o los invitan al carry trade, a la especulación financiera, queda por resultado que el día de mañana los más chicos y queden en el camino, porque no le van a poder vender a nadie. Van a importar, pero para importar tienen que vender. Y si no hay salario, no hay capacidad de compra de los trabajadores, y bueno, esto desaparece. Entonces, vamos en una espiral de retroceso de esa Argentina del bienestar, que supo tener pleno empleo, que supo tener desarrollo, que hacíamos todo, ¿no? Y que tenemos que volver porque tenemos toda la posibilidad, porque somos un país inmensamente rico,
pero hay que volver con un proyecto de país que permita que esa riqueza del país primero se industrialice, se agregue valor agregado, porque por eso agrega trabajo, y después permita vivir con dignidad a todos los habitantes de este bendito suelo.